Hola, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta sesión de nuestra semana 3. Hoy miércoles. Sabemos que realizamos sesiones miércoles y jueves. Vamos a continuar. El cuento, saben que en esta ocasión tienen que realizar un cuento. Entonces, es importante que recordemos qué es el cuento. Para empezar, pueden apoyarse de la infografía que les subí a el foro de novedades. Recuerden que el cuento es un subgénero narrativo. El cuento es un subgénero narrativo. Entonces, tiene las características de este género. ¿Cuáles son? Hay un narrador, hay personajes, tiempo, espacio, ¿sí? Por lo regular, son fantásticos, aunque no necesariamente, ¿sale? Como en el caso del cuento que vamos a realizar para esta semana. Entonces, eh, es importante que tengas claro el argumento de tu cuento, de qué trata. Ya sabemos en el caso del cuento que vamos a realizar, pues que tiene que estar basado en torno al texto de las nubes, ¿verdad? Ese texto, con base en ese texto es que vamos a realizar nuestro propio cuento. Ahorita les voy a poner un ejemplo en ese sentido para que les quede más claro de cómo hacer la adaptación. Entonces, para que tu cuento esté correcto, es importante recordar que está dividido en tres partes. Hay un inicio, un desarrollo clímax y desenlace. Todo cuento o todo texto de manera general debe de tener esta estructura, porque si no tiene esta estructura, digamos que no tiene coherencia, no está adecuado, ¿sale? Entonces debe de tener esa estructura para que sea entendible. Aquí algunas frases que te pueden ayudar a cómo localizar y cómo escribir tu cuento para estructurarlo en sus tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. ¿Cómo iniciamos? Había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, érase una vez, en un lugar muy lejano, todo comenzó al comienzo. Así podemos iniciar nuestro cuento, ¿sí? Cuando utilizamos estas expresiones, nos damos cuenta que ya estamos en el desarrollo y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sale? Y cómo nos damos cuenta que estamos llegando al desenlace. Y por último, entonces, finalmente, así como fue, y al fin, ¿sí? Todo terminó, ¿sí? Entonces, utilizando estas partes, estas expresiones, nos ayuda a comprender de que estamos tomando en cuenta la estructura del cuento. Al inicio, nudo y desenlace, ¿sale? Vamos a compartir las preguntas que les surgieron, las preguntas que tuvieron ustedes en las videosesiones de módulo. Pati, tú que estás presente, si tienes alguna duda, algún comentario, pues sería ideal en este momento que lo puedas compartir.
ver, permítanme que no me aparece. Aquí están. Ahora sí. Aquí está. Si ven algunas faltas de ortografía y demás, pues bueno, eh, así tal cual me las comparte nuestra asesora para la didáctica disciplinar. Así nos lo comparte, que son tal cual como ustedes lo escribieron en las sesiones. ¿Sale? Entonces, para que no crean que es un error mío. Muy bien. Entonces vamos a ver qué nos preguntan, qué preguntaron ustedes en las videosesiones de módulo. La adaptación debe de ser de 20 renglones, ¿en qué número de letra y qué tipo? Vamos a ver la adaptación. Nos dicen las indicaciones, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Entonces, entre 15 y 20 líneas, ¿sale? ¿Qué tipo de letra? Si se fijan en el mismo texto, se utiliza Arial 12, ¿sale? Entonces, Arial 12 sería lo ideal. Hay otro tipo de letra que es Calibri, que a veces se utiliza, pero principalmente es la estándar, ¿verdad? Arial. Dice, el cuento oral lo grabamos en Vocaro, tiempo máximo del audio. Tú puedes grabar el audio en Vocaro o en la que tú quieras. Yo les anexé en el foro de novedades varios enlaces de cómo pueden subir audios. Utiliza el que ustedes quieran. Inclusive puedes grabar audios a través de tu celular. Ahí te anexé un video tutorial de cómo poderlo realizar. ¿Sale? Entonces, el audio mm, lo vas a contar como si se lo contaras a alguien. ¿Sale? No nos dice una extensión. Entonces, lo que tú necesites para contarnos, esta historia, pero pues que tenga su estructura, ¿no? Que cumpla con su estructura donde alcances a contar el argumento es suficiente. Entonces, déjenme, ok. Estoy acomodando aquí un poco las preguntas. Para poderlas leer mejor. Muy bien, dice, en la actividad 5, ¿cuántos párrafos puedo abarcar en el audio? ¿Haremos una reseña? No, no haces una reseña. Vas a contarme el mismo cuento que escribiste, pero de manera oral, ¿sí? Haciendo una adaptación al contexto actual. Ya dijimos que no hay extensión en específico. Los personajes se pueden cambiar o se tiene que dejar tal cual en el cuento que los personajes se tienen que mantener.
se tienen que mantener los personajes y la trama exactamente igual, solo adaptado a un contexto actual. ¿Sí? ¿Cómo podría quedar esa trama adaptada a un contexto actual? Fíjense bien, podría ser de la siguiente manera, solo un fragmento, porque saben que no podemos dar respuesta, solo es para que se orienten. En una ciudad cualquiera del estado de Jalisco, vivía un hombre que llevaba, que su nombre era Strepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer de sociedad a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron un hijo que nombraron Filipides, muchacho que pues no era trabajador y que tenía por hobby las motos y así sucesivamente. Puntos suspensivos. Si se fijan, utilicé los mismos personajes, la misma trama, pero la adapté a un contexto actual. Eso es lo que tienen que hacer. Los personajes, ok, ya dijimos. ¿Cómo se identifica lo estético del texto? Lo estético tiene que ver con el arte de la palabra, con utilizar el lenguaje connotativo, las figuras literarias. Esa es la parte estética. También, cuando hablamos de estética, hablamos de la presentación de mismo texto, que esté justificado el texto, que no haya faltas de ortografía, errores en cohesión, en coherencia. Todo eso también es parte de la estética. Habría que precisar a qué se refiere ahí su compañero o compañera, pero ya dimos las dos vertientes. ¿Se tiene que hacer audio y texto diferente? Así es. Grabas tu cuento como si se lo contaras a alguien y luego lo escribes. Mi cuento puede ser inventado o basado en otra historia. Ya lo acabamos de explicar esa parte. ¿De cuántas cuartillas puede ser el cuento? Eh, yo diría que alrededor de media cuartilla. Alrededor de media cuartilla, con eso es suficiente. Si no tiene que ser muy extenso. Inclusive, aquí se nos precisa entre 15 y 20 líneas, que es alrededor de media cuartilla. Entre 15 y 20 líneas es la extensión. El audio será del cuento que haremos o de las nubes. El audio va a ser del cuento que van a elaborar, no, ya no de las nubes. La experiencia estética se refiere solo a la belleza o también otros sentimientos y sensaciones como el horror o la angustia u otros. La experiencia estética puede abarcar emociones positivas, por decirlo de alguna manera, o emociones negativas, entre comillas, también esa parte de negativas, ¿verdad? Puede ser de cualquiera, todas las emociones que experimentamos cuando estamos, ¿a poco no cuando leemos una obra literaria sentimos a veces miedo, a veces tristeza, a veces alegría, ¿sí? Hay de todo. Entonces, la experiencia estética son todas las emociones que experimentas. La adaptación del cuento que haremos puede escribirse todo en tercera persona. Claro que sí, puedes utilizar la tercera persona. Quiero saber si en la actividad integradora 5, en la pregunta que dice de los personajes y sus características, debemos de incluir todos los personajes. Así es, tienes que incluir a los personajes, Strepsiades, cuáles eran sus características, Filipides, Sócrates, el discípulo de Sócrates, ¿sí? Entonces hay que describirlos a todos. Eh, bueno, con esto
llegamos al final de esta sesión. Preguntarte nuevamente, Patti, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, te agradecería que nos lo externes, ya sea que prendas tu micro, si tienes oportunidad de prender tu micro, adelante, te escuchamos, Patti, alguna duda, alguna pregunta. Parece que no. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, preguntas, pues vamos a dar por finalizada nuestra sesión con la siguiente frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias igual a los que van a ver la sesión de manera asincrónica. Sabemos que en estos espacios abiertos con el asesor virtual, pues es para resolver estas dudas y para ampliar el conocimiento. Entonces, tenemos sesión miércoles y jueves. Mañana nuevamente nos encontramos por aquí. Pues para lo mismo, profundizar en los temas de la semana, en algunos aspectos que considere importantes y pues para atender a sus dudas. Les agradezco mucho y sigo al pendiente de sus comentarios y de cualquier situación que acontezca. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, Pati. Adiós.